Queridos amigos, bienvenidos a este espacio que quiere ser desde el corazón, bienvenidos a compartir aquí ahora juntos celebrando la vida y eso es una alegría para todos. Y hoy la vida se luce y nos obsequia con una conversación enriquecedora. Y el culpable pues no es otro que un ser humano que conjuga a la perfección estas dos facetas, la de ser y la de humano. Desde su humanidad destacan su humildad y su sabiduría, que nos regala nuestra mente, pues cuando nos habla, por ejemplo, de sus experiencias cercanas a la muerte, de la continuidad de la conciencia, hay luz al final del túnel, amigos. Desde su presencia, su presente es esa otra paz que traspasa corazones. Un extraterrestre andaluz, un estudioso incansable, con un don especial para la comunicación y para implicarse en causas justas. Sin duda, un pescador de almas, un guerrero de corazón amoroso. Es difícil no sentirse en casa o como en casa con Emilio Carrillo. Bienvenido a tu casa, Emilio. Gracias por tu tiempo y gracias sobre todo por tu presencia. ¿Cómo está tu buen corazón hoy? ¿Cómo estás? Pues bueno, antes que nada, agradecidísimo por esta presentación que acabas de hacer, que me sobrepasa en mucho, pero que acojo de corazón por el cariño que pone de manifiesto. Y por aquí todo muy bien, espero que también por ahí, que ya disfrutando de los calores del verano, que ha tardado en llegar en este ciclo anual, pero en cualquier caso, muy contento en estos momentos de estar contigo y de todas las personas, con todas las personas que a través de tu canal pues vamos a compartir también con ellos. Pues muchas gracias de nuevo. Mira, en nuestro último encuentro hablamos de tecnología de la conciencia. Hoy queremos hacerlo con una aplicación concreta, autogestión de la salud a través de esta tecnología de la conciencia. Permíteme una pequeña hipótesis de trabajo para tu consideración y tu comentario. Esta tecnología de la conciencia pues, rompe un poco esas creencias limitantes en las que estamos imbuidos gracias a esta sociedad, gracias entre comillas, a esta sociedad controladora que hablamos y sabemos que cuando hay estas creencias limitantes, pues las creaciones son también muy limitadas. Esta brecha eh, que se abre de la tecnología de la conciencia lo hace al abrigo pues, de su naturaleza más auténtica y ocultada por el sistema. Nada menos que detrás de esa tecnología está nuestra esencia, llamémosle alma o como queramos, y está detrás de eso, pues lógicamente la fuente, ¿no? La fuente de todo aquello. Mira, te voy a exponer un ejemplo de mi vida diaria. Aquí, como veterinario de Anima Mundi, de mi empresa clínica familiar de medicina integrativa, pues además de las consultas, de las cirugías, como hemos hecho hoy, pues por ejemplo, hacemos consultas a distancia y en ellas, además de la información que nos aportan los análisis que nos dan los clientes, la historia clínica y las pruebas, además de esto, tenemos información de una fuente no visible. Esta fuente de información no visible nos da la información que necesito para poder conectarme con la familia y entrar a relacionarme con este tema de salud del animal en sí. ¿Que cómo lo hacemos? Pues utilizamos técnicas como la kinesiología, la radiestesia, la señal vascular autónoma, que con un código de signo a las respuestas que le proponemos, pues nos van dando las pistas del caso. Estas técnicas nos informan tanto de aspectos psicoemocionales como aspectos puramente físicos, pasando por los transpersonales. Depende de lo que le preguntes, Emilio. Y se me ocurre que esto no sería posible si no tuviéramos detrás una especie de biblioteca cósmica, llámase noosfera, llámase como Jacobo Grinberg le llamaba la latiz. Así que en la clínica diaria te puedo decir que constatamos que estamos unidos en todo momento por una realidad más allá de lo aparente. Es decir, la tecnología de la conciencia en parte creo que es posible porque me gusta decir incluso que somos como un archipiélago, ¿no? Que estamos unidos por aquello que aparentemente nos separa. Y llega la primera cuestión, Emilio. Me pregunto y te pregunto a ti, ¿cómo podríamos, sin la existencia de esa realidad transpersonal, obtener toda esa información que necesitamos para el animal o su familia? Me encantaría conocer tu opinión sobre este ejemplo o otro que experimentes tú, porque estas técnicas ya están disponibles hoy en día, no hay que esperar mucho más. Y si las experimentamos por uno mismo, podría reforzar en las personas una visión del mundo
más esotérica, más profunda, una visión más trascendente que nos permita esa masa crítica que desde el corazón queremos mucho. Bueno, pues por ahí van los tiros de esta pregunta inicial, Emilio. Qué interesante, Juan Luis, y qué tema tan delicado y tan hermoso, que con mucho gusto voy a hacer una serie de reflexiones al hilo de las tuyas. Quizá lo primero a poner de manifiesto es que ciertamente la tecnología de la conciencia será una realidad plena, lo apuntábamos en nuestro anterior encuentro, en el momento en el que nosotros de verdad, con plenitud, abramos esa nueva humanidad que ya late en el corazón de tanta gente y brilla también en el alma de tantas personas. Esa nueva humanidad que nos anunció Cristo Jesús, hablándonos de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Ahí los seres humanos habremos salido del alejamiento de lo que es y de lo que somos. Y al salir de ese alejamiento será cuando las tecnologías de la conciencia empiecen a estar plenamente manifestándose a nuestra disposición, siempre están, pero digo manifestándose plenamente porque nosotros mismos estaremos en condiciones de que esa manifestación se produzca. Lo compartíamos en nuestro encuentro anterior, el hecho de que no exista la enfermedad, pongamos por caso, ¿no? Claro que cuando vamos avanzando espiritualmente, cuando recuperamos la toma de conciencia sobre lo que es y sobre lo que somos, se rompen los moldes de una sociedad como la actual, que está forjada desde el alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, y por tanto del alejamiento de lo que es y de lo que somos. Todo eso, ciertamente, en el momento en el que la nueva humanidad sea una realidad, se desenvolverá de una forma radicalmente distinta. Pero claro, la pregunta, y está muy bien el tema que tú has compartido precisamente por eso, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Bien, yo diría que ahora, aun dándonos cuenta de que nosotros mismos, individualmente y como humanidad, todavía no hemos llegado a ese punto evolutivo de la nueva humanidad y a plasmar de verdad las cualidades de nuestra esencia, de nuestra dimensión álmico-espiritual, aún no hemos llegado a ese punto, pero ojo, ojo, estamos en un contexto, estamos en un escenario donde ya podemos desplegar con cosas muy concretas, prácticas muy específicas, experiencias muy dinámicas que tienen que ver con la tecnología de la conciencia y que para ello el requisito fundamental sería, además, lógicamente, de la toma de conciencia, además de una práctica de vida consciente que posibilite un desarrollo espiritual y una visión trascendente de la vida y una práctica adecuada a esa visión trascendente de la vida, porque si eso, sin eso es imposible cualquier tecnología de la conciencia, pero en los momentos en los que estamos, además de ese requisito inexcusable, lo que deberíamos salir es del pensamiento único, Juan Luis, el pensamiento único que esta sociedad nos ha metido en él. Una sociedad que mayoritariamente, como dijo muy bien Friedrich Nietzsche, ha matado a Dios, es decir, ha expulsado lo trascendente de nuestra vida personal y de nuestra vida social. Y al expulsar lo trascendente, hemos ido impregnándonos de una especie de niebla, una especie de chapapote, que es ese pensamiento único que es absolutamente limitante, radicalmente limitante, nos autolimitan mentalmente y evidentemente también nos autolimita conciencialmente. Dicho esto, son tantas las manifestaciones, son tantas las pruebas que además ya no solamente personas, vamos a llamarle espirituales en sí, sino personas que tienen una cierta espiritualidad, pero que se mueven en el ámbito de lo científico, nos han puesto de manifiesto con toda claridad. Te pongo un ejemplo que sirve como telón de fondo. ¿Cuánto se ha escrito ya? ¿Cuántas manifestaciones se han compartido de los denominados campos mórficos o morfogenéticos? Es una realidad. Estamos ligados. Las especies, cada una de ellas tiene como una malla de información que está ahí, invisible, pero que sirve de comunicación interna. Y evidentemente, si ampliamos la mirada, nos encontramos que ya no solamente hay un campo morfogenético entre los miembros de una misma especie, sino que en el contexto de todas las formas de vida que hay en el planeta, también hay un campo de información y de comunicación que tiene que ver con esa noosfera a la que tú hacías referencia, que además, como muy bien Teilhard de Chardin dice,
está en evolución, ¿no? Porque cuando en algún momento se haga realidad esa nueva humanidad, decía Teilhard de Chardin, el grande en tantas cosas, no solamente en materia teológico-espiritual, sino en tantas cosas, decía, bueno, y esto ya será el no va más cuando de la noesfera evolucionemos a la cristoesfera, ¿no? Que tiene que ver con esa nueva humanidad. Pero ya ahora en la noesfera existe esa especie de tejido, a mí me gusta llamarlo más que entramado, que es demasiado materialista, una especie de tejido, también podemos llamarlo una especie de red. Y claro que esa red existe. Y lo único que tenemos que hacer para poderla disfrutar es romper el pensamiento único. Es decir, es como si el pensamiento único, como esta sociedad materialista que ha matado a Dios, nos metiera en una niebla, en una tela de araña que nos aprisiona y que nos impide ver la realidad. En la medida en que vamos abriendo los ojos y tú por tu experiencia profesional incluso lo estás viendo cotidianamente, pero claro, tienes que tener ojos para ver, porque yo estoy convencido que hay otros muchos veterinarios y veterinarias que teniendo también eso ahí delante, no lo ven y sus experiencias son similares a la tuya, pero sin embargo tú sí tienes por algo, y eso tiene que ver también con la evolución espiritual de cada cual, por la toma de conciencia de la realidad de cada cual, tú tienes un algo que te permite percibir, oye, claro que es posible tener una comunicación con el mundo animal. Y entonces, claro, la sociedad materialista te desprecia, ¿no? Te dice, este hombre está loco, y las cosas que dice. Claro que es posible mantener un contacto ya no solamente con el reino animal, sino con la naturaleza, el percibirla, el sentirla. No es todavía al nivel que llegaremos en la nueva humanidad, en esa cristoesfera del que habla Chardin, no es todavía ese nivel, pero aunque sea más rudimentario, claro que tenemos a nuestra disposición esa comunicación. Los campos mórficos morfogenéticos ponen en evidencia que las especies están comunicadas entre ellas, pero también que existe un tejido que nos permite, y ese tejido está perfectamente pergeñado, alimentado, nutrido amorosamente por la madre tierra, que permite una comunicación amorosa y un apoyo mutuo entre todas las especies que hay en el planeta. Y en el amor tuya como veterinario, cuando esto se ve, cuando esto se percibe, pues se abren puertas absolutamente novedosas para la mentalidad actual. Son puertas que están abiertas hace mucho tiempo, pero que con la mentalidad en la que estamos estaban cerradas, ¿no? Y se abren puertas maravillosas. Por tanto, todo lo que tiene que ver con esa comunicación, yo diría que está íntimamente enlazado con el hecho de que vivimos en un precioso tejido, un tejido donde todo repercute en todo, donde lo que sucede a una forma de vida repercute en otra forma de vida. Si tuviéramos el diagrama delante nuestro, ¿no? Ahora que con la tecnología hacen auténticas maravillas para que en imágenes, ¿no? Veamos determinadas cosas. Veía esta mañana unos vídeos que han realizado sobre la resonancia Schumann, sobre el pulso de la Tierra, el pulso electromagnético de la Tierra. Qué belleza, ¿verdad? Pues si tuviéramos con esas tecnologías alguien que se ocupara de poner de manifiesto ese tejido y cómo las formas de vida repercuten entre sí, cómo se relacionan las unas a las otras. Yo creo que ese tipo de cosas, a mí personalmente, Juan Luis, y perdona si te parece una exageración, me hace llorar de alegría. Cuando esto lo veo, me hace llorar de alegría. Qué hermosura la vida en la que estamos. Y qué ciegos hemos estado y todavía en parte seguimos estando que no lo percibimos. Así que ante experiencias como la tuya, Juan Luis, yo a ti lo que te animaría es a que lo compartas, porque lo estás hablando además desde una práctica que, siendo consciente, es una práctica profesional. ¿Y qué importante es esto? Qué importante es que personas conscientes desde el ámbito profesional nos hablen, oye, pues pasa esto, pasa esto, pasa esto. Esto no es tal como nos lo cuentan, ¿sabes? Esto no son compartimentos estancos. Una persona no es un compartimento estanco con los demás seres humanos, pero es que tampoco es un compartimento estanco con las demás formas de vida, ¿no? Hay un tejido, hay una interacción, hay como unos bucles, ¿no? Unos flujos que nos relacionan los unos con los otros y eso sí, que se activan desde la conciencia. Y para que se activen desde la conciencia, termino Juan Luis, eso significa que se activan desde el amor, desde el amor. Si no, no hay manera. Si no, todo ese tejido es como un tejido inerte, ¿no? Para que ese tejido tome vida, para que ese tejido fluya, lo que hace falta es mucho amor, mucho amor, mucho amor.
Pues aquí Juan Luis Amor corrobora todo lo que dices y sobre todo ese amor que para mí es el campo relacional. Ese campo relacional es el amor, ni más ni menos. Eh, Hablemos de salud y hablemos de enfermedad y de tecnología de la conciencia aplicada a esa salud y a la enfermedad, porque realmente es un poco mi tema y tú lo estás potenciando maravillosamente. Hablemos de que aquello que no tiene origen, ese viejo adagio que tú compartes muchas veces y que yo, pues gracias a ti y a otras personas como tú, pues lo comparto también. Digamos que ese aquello es origen de todo, ¿no? Es y está en cada ser humano dándole sentido a toda esta experiencia maravillosa de vivir, como decías tú. Implementar esta tecnología de la conciencia aplicada a la salud, digamos que es una cuestión, Emilio, de ritmo y de conexión. De ritmo entre el esfuerzo y el descanso, entre la alimentación y el ayuno, entre la experiencia desnuda y después nuestra elaboración consciente de esa misma experiencia, ¿no? El ritmo entre poner atención a cositas de nuestra mente concreta, diaria, o ponerla en nuestra mente abstracta, ¿no? Que es la que en realidad conecta. Y de conexión va la cosa. A mi juicio, esta es la dimensión fundamental para la creación consciente de salud, que es un poco de lo que hablamos hoy también. Y sería moldear nuestro carácter lo suficiente como para permitir esta conexión con el ser creador que somos, con esa fuente y con esa esencia que tenemos. Y dejarnos guiar por esta conexión, porque ya sé que es una conquista gorda, porque es dejar de ser lo que no somos y estamos muy imbuidos en eso. Y en la creencia en la separación, porque es una creencia que tenemos en las células, la mayor parte de las personas. Estamos en ello. Pero para adquirir mayores cotas de conciencia es una conquista álmica que se realiza a través de un vehículo. El que nos ocupa, ese tal Emilio que tengo enfrente ahora en la cámara, a mi modo de sentir, como he expresado en la presentación, pues es un ser humano que tiene un cierto nivel en esa lámpara de aceite y un desapego egoico importante. Así que bajemos a lo cotidiano, Emilio. Mira, aquí está Emilio, que es mi amigo. Esta se llama Naya. Hola, Hola, ¿me hola dejas hablar Naya, con muy Emilio? buenas, preciosa. Sí. Entonces, Emilio, te ponía a ti como de ejemplo. A mi modo de sentir, pues tienes un desapego importante y vamos a bajar a lo cotidiano, a tus hábitos de todos los días, que sabes que te ayudan a mantener la salud, es decir, ese ritmo vital y esa conexión con la esencia. ¿Qué aplica en su vida diaria ese tal Emilio para la autogestión de la salud que otro Emilio menos consciente no aplicaría? Adelante, Emilio. Desde luego, Juan Luis, te vuelvo a agradecer tus palabras, pero yo no soy ejemplo de nada ni para nadie. No valgo como ejemplo, Creo. más allá de que modestamente intento llevar una vida consciente, en una práctica de vida consciente y que eso se manifieste en las distintas facetas que desarrollo. Pero en lo que modestamente en mi experiencia y sobre todo y fundamentalmente lo que he aprendido, ¿no? De grandes hombres y de grandes mujeres y de tantos sabios y sabias que ha habido en la historia de la humanidad, creo que tú has dado en la diana, Juan Luis, cuando has hablado del ritmo, cuando has hablado del ritmo y de la conexión, porque ambas cosas además van unidas. Me explico. Yo intento que mi día a día sea un día a día muy activo desde un punto de vista creativo y creador. Lo intento. Me gusta mucho, entre comillas, escribir. Disfruto escribiendo. Leo, escribo, reflexiono y esas reflexiones me gusta pasarla al papel. Con mi esposa compartimos debates, reflexiones desde un punto de vista consciente. Yo a todo lo que tiene que ver con el estudio, con la escritura, incluso en lo que ahora mismo estoy haciendo contigo, que no deja de ser también una labor modesta, pero una labor creadora y creativa, ¿no? Y eso también, el tema de encuentros presenciales, encuentros online, está muy presente en mi vida. Y dicho esto, hay personas que me dicen incluso, bueno, Emilio, ¿y cómo eres capaz de tantas cosas, entre comillas? ¿No? Es decir, cuando observan mi agenda, cuando observan, por ejemplo, los textos que voy publicando, la frecuencia de los mismos, la hondura de los mismos.
¿Cómo tocas tantos palos? ¿Cómo vas para acá? ¿Cómo vas para allá? ¿Cómo tienes esto? ¿Cómo tienes aquello? Yo digo, bueno, es que estáis viendo una parte de lo que es el latido de mi vida. Es decir, tú lo has dicho antes, es inspiración, expiración, inspiración, expiración. Lo que va hacia adentro y lo que va hacia afuera. Cuando hablo de escribir, cuando hablo de encuentros online sin presenciales, cuando hablo de todo lo que acabo ahora brevemente de resumir, es hacia afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la parte del latido hacia afuera, pero el latido es papá, papá, papá. Y y la respiración es inspiración y expiración. Lo que la gente no ve, porque no tiene que verlo además, es la parte hacia adentro. Es decir, la gente ve la parte del ritmo hacia afuera, ve la expiración, pero no ve la inspiración. Es decir, en la parte de mi vida que yo no tengo ningún problema de compartir contigo, máxime cuando has tenido el detalle de preguntármelo, es el número importante de horas que a lo largo del día no estoy hacia afuera, sino que estoy hacia adentro. Yo por mi biorritmo, no soy una persona noctámbula, que si lo fuera, pues esa noche también es un marco propicio. Yo por mi biorritmo soy una persona madrugadora. Desde que tengo uso de razón, siempre me he despertado muy tempranito. Y las primeras horas del día, yo siempre me levanto antes de que amanezca, da igual la época del año, las primeras horas del día son, entre comillas, hacia adentro. Son horas de silencio, son horas de meditación, son horas de oración y son horas de una mirada hacia adentro que es como nutrirme, ¿no? Como recuperar cada mañana cuando me levanto la conexión con lo que realmente soy. Y eso que a primeras horas de la mañana es muy intenso, a lo largo del día ya no es tan intenso, pero busco espacios de pausa y espacios de silencio para que eso también se produzca. Con lo que podríamos decir que si tengo algún, entre comillas, secreto, el secreto no lo es, porque está más que descrito a lo largo de la historia de la humanidad, como decía antes, por grandes sabios y sabias. Es tener un ritmo. El no creer que la vida es hacia afuera o hacia adentro. No, no. La vida es inspiración y expiración. Inspiración y expiración. Es el latido que plapla, plapla, plapla. Llevar eso a tu vida. Porque de esa forma, además, cuando tenemos una conexión hacia adentro, es mucho más fructífera la parte del latido, la parte de la respiración que va hacia afuera. Evidentemente, si cuando yo tomo aire, cojo poco aire voy a poder después echar, ¿verdad? Tengo que tomar aire en profundidad para después lanzar mucho aire, ¿no? Entonces yo eso, al hilo de lo que tú ponías como ejemplo, Juan Luis, lo tengo absolutamente claro en mi vida. Fíjate, para que se haga incluso más sencillo de entender, digo más sencillo porque voy a utilizar una expresión que creo que es muy conocida, aunque el contexto en el que esa expresión se utiliza no sea hoy día un contexto mayoritario. Pero en el ámbito, por ejemplo, de los monasterios, en el ámbito de los conventos, en el ámbito de las órdenes monacales, tanto masculinas como femeninas, yo creo que todos hemos oído hablar del ora et labora, hora et labora. Lo hemos oído hablar todo, ¿verdad? Hora y trabaja, trabaja y ora, ¿no? Ese hora et labora que viene de San Benito, ¿no? De la primera orden monacal, la primera regla monacal bien establecida. Es decir, estamos hablando de hace 1500 años en número redondo. Y fíjate ahí el tipo de vida que se promueve. Hora et labora. Inspira y expira. Un tiempo para la oración, para el encuentro íntimo, para el silencio, para el recogimiento, para la reflexión y un tiempo para la acción, que además, como decíamos antes, conforme la inspiración, la toma de aire sea más potente, mayor será el fruto de la expiración. Entonces creo que esto está tan enseñado, Juan Luis, pero sin embargo estamos en una sociedad que ¿qué es lo que sucede? Que todo queda en el labora. Nos hemos olvidado del hora. Y cuando hablo de hora, evidentemente no estoy hablando del dogmatismo religioso. Creo que se me ha entendido, ¿no? Que no Sí, estoy sí, hablando sí. del dogmatismo religioso. Es, es- Olvidamos el hora y estamos permanentemente en el labora, con lo venga cual ahora. intentando echar aire, pero no lo estamos recogiendo. Y Sí, eso sí. finalmente produce en nosotros una disfunción que termina afectándonos.
a somatizándolo todos los y niveles. originando lo que llamamos enfermedades. Eso repercute en nuestro mundo emocional, repercute en nuestro mundo mental. Las turbulencias emocionales y mentales afectan a lo que el esoterismo llama nuestro cuerpo etérico, es decir, la parte energética que tenemos todos los seres humanos, nuestro cuerpo vital, ¿no? Que Así cuando estamos alterados emocional y mentalmente es como si estuviéramos toqueteando, manoseando y minusvalorando el potencial de nuestro cuerpo vital. Con lo cual se nos viene abajo el estado de ánimo, empezamos a tener estados semidepresivos, eso es el terreno de cultivo mejor para que aparezcan otras enfermedades y por tanto es precioso lo que has compartido acerca del ritmo y de la conexión, efectivamente. El ritmo es muy importante en nuestra vida y ese ritmo nos permite estar en conexión con lo, como venimos diciendo, con lo que es y con lo que somos. así es, Emilio. Y en cuanto a los campos mórficos, con resonadores de arquetipos mórficos trabajamos hace años y las experiencias son gratificantes, maravillosas. Te sientes algo así como un explorador en una selva nueva y es maravilloso vivirlo y la verdad es que muchas veces los resultados acompañan, por no decir siempre, por no hacer aquello del pescador que pesca así grande, ¿no? Pero la verdad que la satisfacción es muy gorda. Mira, quería hablar de las enseñanzas de Cristo Jesús. Como a lo mejor uno de los más grandes o el más grande sanador de todos los tiempos, ¿no? En relación pues, a tres apartados. Si te parece, abordamos el primero, que es el sentido trascendente de la vida y su relevancia en lo que llamamos enfermedades. Hace poquito leía en una trasera de uno de los periódicos más, más Sí. habituales de este país, una entrevista con Josep María Fericla. Es un antropólogo, escritor que sostiene que gran parte de los trastornos que llamamos enfermedades pues son provocados por una falta de vida espiritual, ¿no? Y de sentido trascendente de la vida. Como tú hablabas antes de Nietzsche, pues en sus obras La Galla Ciencia y otras, pues habla de lo mismo. Rudolf Steiner, pues creador de las escuelas Waldorf y de la antroposofía, pues igual, esa dimensión espiritual es muy importante, al igual que la reflexión, el pensamiento crítico, ese Dios rogando y con el mazo dando que decías tú, pero explicado pues más bonito, ¿no? Y es importante para todas las áreas de la salud. Recuerdo a Bach, que hizo un sistema maravilloso de esencias, las flores de Bach, que trabajan en el campo emocional y que tan maravillosas son en los animales. Bueno, pues para todos estos maestros, como ejemplifican, por ejemplo, Steiner y Bach, el cuerpo físico, pues ese no es solo una máquina biológica, sino es un reflejo del estado del alma y del espíritu. La salud es un estado de equilibrio entre ellas. Tú miras en la ciencia hoy, como decías antes, y hablan lo mismo que decías tú. O sea, el estrés causa el 95% de las enfermedades. Bruce Lipton es el que habla de esto en Stanford, pero es que en Harvard, en Yale, hablan de lo mismo, el 95% de las enfermedades. Y como el estrés es una interpretación de la realidad, es algo que hacemos los individuos, que interpretamos, no es algo objetivo, pues nos damos cuenta que esa programación mental limitante, de la que también hablábamos al principio, pues es causa de muchas de las enfermedades. Y tiene que ver con esa programación social y familiar que hace fricción con esa otra programación que tiene nuestra alma, ¿no? Es decir, el sentido de la vida es inherente a nuestra conciencia individual y choca con esa actitud que tenemos a veces al ir al contramano de la vida, de eso que estamos sintiendo que no es así, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo conectado a esa mente inconsciente, pues nos lo hace saber en forma de síntomas, de avisos, de dolor, y ese dolor que a veces nos hace blanditos y que nos hace vulnerables y que refrenda que eres uno con la vida, pues no deja de ser una maravilla. Vamos a la cuestión. Cristo Jesús y la importancia para la salud de ese sentido trascendente de la vida humana, Emilio. Mira, recuerdas seguro que mejor que yo esa frase de levántate y anda, no peques más.
que es como una exhortación que aparece en el Evangelio de Juan. Y se lo dice Cristo Jesús a un hombre pues, que acababa de sanar de una parálisis, ¿no? Y la pregunta, ¿cuánto hay en sus enseñanzas y en su encarnación de regreso a casa? De vuelta al hogar inicial representado por el Padre, que para mí es un regreso a esa conexión con la energía primigenia. Y segunda parte de la pregunta, Emilio, ¿cuánto hay en las enfermedades de alejamiento de ese camino de regreso? Maravilloso, Juan Luis. Eh, Me viene a la cabeza una obra de Rudolf Steiner, al que tú acabas de mencionar. Es una conferencia que después se publicó a modo de ensayo, creo que del año 1919, ya ha llovido, y que en el título aparece precisamente Cristo, al que tú haces mención. Y en ese ensayo nos dice Rudolf Steiner que el ser humano que se ha alejado de lo divino, que se ha alejado de lo sobrenatural, es importante recordar que ese es el contenido etimológico de la palabra pecado. La palabra pecado, en los textos cristianos del Nuevo Testamento, es una palabra que está en griego clásico, como se escribieron la mayoría, la práctica totalidad de los textos del Nuevo Testamento. Y la palabra pecado, cuando te vas a lo que hoy llamamos pecado, cuando te vas al concepto en griego clásico que hoy llamamos pecado, el significado es alejamiento. No es castigo, no es culpa, no es error, es alejamiento. Platón lo utiliza en una de sus obras, este término, para explicar, por ejemplo, cuando una flecha se tira y en lugar de dar en la diana, no da en la diana y sigue y cada vez se aleja más de la diana. No solamente no da en la diana, sino que se aleja. Podríamos decir que el ser humano, y álmicamente esto deberíamos recordarlo y asumirlo, nos hemos alejado. De hecho, lo que las tradiciones espirituales en la tradición cristiana se llama pecado original, otras tradiciones lo llaman de otra manera. Fíjate que lo de pecado original no es sino un alejamiento que se produce a partir de un momento en concreto y que se va haciendo cada vez, como la flecha que se va alejando, se va haciendo más patente y más patente y más fuerte. Pues bien, ese alejamiento de lo divino, de lo sobrenatural, es precisamente de lo que habla Steiner. Y él en ese ensayo que tiene a Cristo en el título nos dice que la no percepción de lo divino en la que ha caído el ser humano, dice literalmente Juan Luis, es una enfermedad, pero no una enfermedad metafóricamente hablando, no, no, una enfermedad real, porque al perder la sensibilidad, al perder la percepción de la esencia, de lo trascendente, de lo divinal, de lo sobrenatural, al perder esa sensibilidad, nos endurecemos. Nuestro cuerpo etérico o vital, nuestro cuerpo energético se endurece. Eso afecta tremendamente a nuestro cuerpo físico. La pérdida de la pérdida de la percepción de lo divino y de lo sobrenatural origina un modo de vida, como tú has dicho muy bien, como has recordado muy bien, cada vez más estresante, con turbulencias emocionales y mentales cada vez más fuertes, que se revuelven contra nuestro organismo, que afectan al cuerpo etérico, energético y afectan al cuerpo físico. Eso es enormemente importante. Yo le estoy muy agradecido a Rudolf Steiner por muchas cosas, pero es que en esto fue absolutamente claro, radicalmente claro. No, no, la no percepción de lo divino es una enfermedad real, no metafórica, es una enfermedad real. Afecta directamente a la salud del ser humano. Y él añade además algo que no puedo dejar en el tintero. Dice, y además es una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría de ellos la sufren. Una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría de ellos la sufren. Esta es la realidad, Juan Luis. Y esto no tenemos que recordarlo para flagelarnos, no, no, tenemos que recordarlo para tomar conciencia y a partir de ahí poner en marcha una auténtica transformación, que primero tiene que pensar por uno mismo y después colectivamente. Y en ese sentido, cuando hablamos de sanación, también cuando nos vamos, yo esto es un tema, tú sabes que la obra de las obras con relación a Cristo, el Nuevo Testamento en particular, lo he estudiado mucho y me gusta ir a la etimología,
al griego clásico original, y es que la palabra que muchas veces traducimos en los evangelios, en el Nuevo Testamento, como sanación, tiene que ver con transformación, con transformación. Y lo mismo pasa con la palabra salvada. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la palabra salvado o salvada tiene que ver con la sanación y tiene que ver con la transformación. Por ejemplo, se dice que María Magdalena, cuando en el Evangelio de Lucas, al principio del capítulo 8, ¿no? Se la cita como la más preeminente de las discípulas de Cristo Jesús, se dice que fue sanada de unos daimons, porque posiblemente ella venía de una tradición espiritual pagana, ¿no? Que donde hay esas divinidades que se llaman daimon, ¿no? Y se habla de que fue sanada. Fue sanada no es que estuviera, entre comillas, enferma de una gripe o de cualquier otra enfermedad, no estamos hablando de una sanación de conciencia, estamos hablando de una sanación espiritual. Y ciertamente cuando hablamos de salud, le tenemos que dar una enorme importancia, tú lo has subrayado y yo lo vuelvo a subrayar, una enorme importancia a traer a nuestra vida esa visión trascendente que tú has citado. Yo diría que una persona que no tiene una visión trascendente está encadenada a una percepción de la vida que es una fuente permanente de enfermedades. Y esa fuente permanente de enfermedades no se suple, no se soluciona con medicamentos ni con intervenciones quirúrgicas cada vez más agresivas y que además te meten en una espiral de una intervención tras otra y de una intervención tras otra, cosa que sucede con relación a la medicina oficial de los seres humanos, pero que también, como tú sabes, no es tu caso, pero también ocurre a veces en el ámbito de la veterinaria con relación a los animalitos, que se les mete en un circuito tremendo en donde todo son intervenciones más o menos traumáticas, son injerencias en definitivas en nuestro organismo y desde luego fármacos y más fármacos y más fármacos. Por supuesto que todo tiene su sitio y mis bendiciones y mi agradecimiento a todos los profesionales de la salud hacia los humanos, de la salud hacia el mundo animal, que actúan de corazón y actúan con conciencia. Y los hay muchos. Pero ojo, ojo, Juan Luis, esto es fundamental. Cuando no hay una visión trascendente, nos encadenamos a lo material. Creemos que toqueteando lo material son las tecnologías de la materia frente a las tecnologías de la conciencia. Así es. Consideramos que toqueteando lo material vamos a hallar soluciones. Y no es verdad. Toqueteando lo material y lo material y lo material no hay soluciones. Hay, como dice esa expresión popular, patadas al balón hacia adelante. Es decir, con no sé qué, con no sé qué fármaco, con no sé qué intervención, le das una patada al balón hacia adelante. Pero es que el balón va a caer otra vez, ¿sabes? Y te vas a encontrar en una tesitura similar o incluso más agravada. Porque de lo que se trata es de hacer mutaciones, transformaciones. De eso también va la alquimia desde un punto de vista realmente espiritual, aplicándola a nosotros mismos, hacer una transformación, que es esa sanación, que es esa salvación, que es esa metanoia, que es el término en griego de metamorfosis, que es clave para que vivamos de otra manera. Y te digo algo más, Juan Luis, cuando vamos avanzando, por modestamente que sea, en este camino de metamorfosis, en este camino de metanoia, de una visión trascendente de la vida, puede ser que yendo por ese camino vengan enfermedades, ¿eh? Puede ser. Pero estas enfermedades van a tener un contenido distinto. No van a ser enfermedades que deriven de una mala praxis de vida que tú estás provocando por tu inconsciencia. Es decir, como si sales a plena calle en mangas cortas cuando hace 15 grados bajo cero y coges una neumonía. Bueno, eres simplemente que eres tonto. Es decir, bueno, pues esto que puede parecer una exageración es lo que sucede Sí, muchas veces, sí, que sí. vamos por la vida con una enorme inconsciencia y vamos provocando enfermedades por nuestra inconsciencia, porque tenemos una modalidad de vida que es como salir en mangas cortas con 15 grados bajo cero. Y a partir de ahí viene la enfermedad. Pero cuando nos damos cuenta y ya no sales en mangas cortas 15 grados bajo cero, sino que sales abrigadito, puede ser que incluso entonces llegue la enfermedad.
Pero esa enfermedad ya tiene un mensaje muy claro, Juan Luis. Esa enfermedad no llega como un producto de tu inconsciencia, sino para favorecer tu conciencia. Ya es una enfermedad que viene con un mensaje, que viene con un camino, por así decir. Y hay que tener, y esto a mí me gusta mucho compartirlo, que el alma está permanentemente hablando. Nosotros, como receptores, este tal Emilio que tú decías, tú sabes que yo lo llamo el coche, ¿eh? Pero en el coche está encarnado el conductor, nuestra dimensión álmico-espiritual, el coche efímero, pasajero, el conductor imperecedero, ¿verdad? Y en ese conductor que encarna en el coche está el alma. Y ese alma habla, el alma le habla al coche. Nosotros desde el coche podemos percibir a nuestra alma. Hay gente que dice, bueno, ¿y yo cómo puedo escuchar a mi alma? A través del coche. Ponle atención a lo que el coche te está diciendo y muchas veces el alma se está expresando a través del coche. Y el alma primero habla con susurros, pero hay momentos determinados, Juan Luis, que cuando a los susurros no se le hace caso, el alma da un grito y ese grito a veces pues es la enfermedad. Pero claro, es una enfermedad que tiene un mensaje, trae detrás de ella un mensaje para que nos alineemos más con el sentido de la vida al que tú has hecho mención, para que nos alineemos más con el propósito de vida, lo que los orientales llaman el Dharma, ¿no? Con D, el Dharma por el que nuestra alma ha encarnado en esta vida. Pero qué gran verdad, ¿eh? Y concluyo, Juan Luis, que tener una visión trascendente de la vida genera un panorama totalmente distinto en el que todo lo que tiene que ver con la salud se le abren nuevas puertas, se abren nuevas dimensiones porque generamos el escenario pertinente para que nuestros distintos componentes adquieran una vibración, podríamos llamarlo así, nuestro componente energético, físico, emocional, mental, adquieran una vibración que potencian precisamente eso que denominamos salud y que también tienen que ver con las ganas de vivir, con la fuerza vital para afrontar cada día, para no caer en bajones anímicos, etcétera, etcétera. Así que efectivamente esa visión trascendente de la vida es crucial como fuente de salud, indiscutiblemente. Muchas gracias, Emilio. Muy completa la respuesta. Yo lo llamo, cuando hacemos una medicina sintomática, simplemente lo llamo, lo que va a ocurrir es un periodo de interfases y así es. Tengo un maestro, Julio César Payán, maestro de terapia neural, que decía que las personas nos enfermamos o para aprender o para morirnos. Entonces, entonces, Y también es un aprendizaje, claro, también es un aprendizaje. entonces yo siempre hago esa Es terminar dicotomía. un ciclo para comenzar otro, ¿no? Así es, para ir a la habitación de al lado. Bueno, la siguiente cuestión le voy a llamar de la siguiente manera. Una vida sin sentido no tiene sentido. Eh, un par de minutos o tres para darle contexto. Mire, el sentido de la vida viene marcado, pues quizás por la búsqueda de la autoconsciencia, según nos dicen esas antiguas tradiciones, ¿no? En relación, pues, con los demás y con uno mismo. Con el conocimiento de ti misma. En ambos, el punto de partida, creo, y también lo dicen esas tradiciones, que es ir desarrollando confianza en la vida, ¿no? Decía Lucas que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, ¿no? Lo que va también paralelo a algo que creo que también es imprescindible, aceptarnos, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos como parte de ese compromiso de la vida. Y ahí entramos en el sistema de guía emocional, que es una gran guía, creo yo, de cómo se inscribe el sentido de la vida en nuestro campo emocional y lo vemos reflejado en cada una de estas emociones, ¿no? A mí me gustan mucho las distintas medicinas, entre ellas la medicina tradicional china, y ella nos habla de los 5 elementos, de las 5 emociones, y cómo esas 5 emociones, con los 5 elementos, están condicionando como canales venecianos cómo llega la energía a todo el organismo. Entonces, esto nos permite hacernos conscientes de la correlación entre el estado emocional y las energías que van llegando a los distintos órganos, la alimentación. Es decir, que si con esos 5 elementos y esas 5 emociones podemos hablar de confianza en la vida,
porque tenemos menos miedo, o sea, 100% miedo, 0% confianza y al revés. Serenidad en cuanto a que aceptación de la vida en vez de ir hacia cada cosa que pasa, o ir corriendo en vez de serenidad, o tener presencia en vez de preocupación, o alegría en vez de esas penas que estamos a veces penosos toda la vida. Pues creo que cuando conseguimos eso con el sistema de guía emocional, hemos trascendido esa agua de las emociones y entonces estamos preparando ese camino a esa nueva humanidad para nacer por fin de ese fuego espiritual, ¿no? Todo un reto diario porque el tono emocional va fluctuando en relación a esas creencias limitantes que están instaladas en ese inconsciente. Inconsciente es una palabra muy, muy importante en este caso. Debido a ello, cualquier estímulo que tengamos, que tenga que ver con esas emociones, va a provocar una respuesta automática. Por ejemplo, imaginémonos dos pueblos, Villarriba y Villabajo, por hacerlo corto. Villarriba se viste de azul y Villabajo pues se viste de rojo. Con sus rencillas y conflictos entre ellos, resulta que desarrollan una aversión hacia las personas del otro pueblo. Inconscientemente, cuando alguien de Villarriba que se viste de azul ve a alguien de Villabajo que se viste de rojo o simplemente ve un color rojo, hay un reflejo automático. Hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Es algo de fisiología simplemente. Y ahí lo entronco con lo que decía Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Él le está diciendo, id más allá de esas creencias inscritas en la mente concreta, porque si no vais a estar muertos en vida, vais a actuar en automático, no vais a reconocer ese condicionamiento, ese haberse instalado en Villarriba o en Villabajo. Entonces toca estar atentos, creo yo, a cada emoción, ya que es una pista para cuestionar la creencia. De ahí la importancia del corazón y de la siguiente y del sistema de guía emocional. A mí me emocionan muchas cosas, entre ellas Facundo Cabral cuando decía, si quieres ser feliz, escucha a tu corazón antes de que intervenga la cabeza, porque la cabeza es eso, esa cuestión automática. La cuestión, Emilio, ¿no crees que de todo esto podría deducirse que la gran enfermedad de ahora es que siempre nos estamos preguntando por qué nos enfermamos en clave a veces puramente física, como decíamos antes, en vez de darnos cuenta de que lo importante es porque aquí estamos para algo, del sentido de nuestra vida. ¿De qué nos pide la vida aquí ahora? ¿Nos estará pidiendo dejar de ser esclavos de nuestras emociones, Emilio? Ahí te lo dejo. De nuestras emociones, Juan Luis, y de muchas más cosas, de muchas más cosas. Eh, Se le acaba de dar el premio Princesa de Asturias del presente año. Tú vives ahí, cerquita de Oviedo, ¿verdad? Donde se entregan estos premios anualmente. En Se le Ribadeo. acaba de dar uno de los premios Princesa de Asturias a Byung-Chul Han, un filósofo nacido en Corea del Sur, pero que ya lleva muchos años en Alemania. Y la obra de Byung-Chul Han, que es una obra preciosa, de una gran potencia, él habla de una figura que enlaza con lo que tú acabas de compartir, que él llama el esclavo absoluto, el esclavo absoluto. Personalmente, haciendo una traducción del alemán, que donde lo tiene escrito, yo prefiero llamarlo el esclavo integral, el esclavo integral. El esclavo integral es el esclavo que se cree libre y que él mismo elabora la bola que lleva en el tobillo y las rejas entre las que viven. El esclavo integral es una nueva forma de esclavitud donde los libres son esclavos y forjan su propia cárcel. Obviamente esto que acabo de resumir, él lo expresa analizando sociológico, antropológicamente el momento en el que vivimos, también los temas que tienen que ver con la psicología y el inconsciente colectivo, pero la conclusión es esa. Oye, date cuenta que tú que te consideras una persona, entre comillas, libre, a lo mejor eso es simplemente una gran mentira. Pero claro, si estiramos esta línea de reflexión, que es interesante per se, pero si la estiramos ya no solamente desde un punto de vista sociológico, antropológico, de nuestro modus vivendi, etcétera, etcétera,
y lo estiramos esta reflexión desde el punto de vista espiritual, nos vamos acercando a lo que ya nos enseñó Cristo Jesús con eso que tú acabas de compartir de que deja que los muertos enseñen a los muertos. Tú que te crees libre, eres un esclavo absoluto o un esclavo integral. Reflexiónalo, porque además la única manera de salir de esa esclavitud es tomar conciencia de que lo eres, porque mientras que no tomas conciencia de que lo eres, esto no tiene solución. Con lo cual este tipo de cosas no es para asustarnos y para deprimirnos, sino para tomar conciencia y que nos sirvan de trampolín. Pues bien, cuando estiramos este hilo conductor a lo espiritual, no solamente es que corremos el riesgo de que nos creamos libres cuando realmente somos esclavos integrales, Juan Luis, es que además puede ser que creamos que vivimos cuando realmente no estamos viviendo. Cuando realmente en aquella época en la que Cristo nos da sus enseñanzas, el término zombie no existía. Pero hoy, que es un término que se ha popularizado, podríamos hacernos la pregunta, ¿yo realmente vivo o soy un muerto viviente? ¿O soy un zombie? Porque claro, cuando yo me miro a mí mismo, lo digo con toda claridad, Juan Luis, tú antes que decía que yo no sé qué o con no sé cuánto, yo tengo muchos defectos y tengo que ser muy modesto conmigo mismo porque yo en mí veo todavía una enorme cantidad de tics, de reacciones, de movimientos emocionales y mentales que son de zombie, de un muerto viviente, que tengo una cantidad enorme de implantes que esta sociedad que ha matado a Dios, desde el materialismo, desde el especismo y el antropocentrismo, desde el economicismo y muchos ismos, la deshumanización, la desnaturalización, son implantes que han afectado a nuestro inconsciente colectivo y a nuestro inconsciente personal de cada uno. Y tenemos que percatarnos de que eso está ahí. Pero vuelvo a repetirlo, no para hundirnos en la miseria y en la depresión, no, sino para que sea el trampolín para saltar. Entonces, claro que sí, claro que hay muchos muertos que están enterrando a sus muertos. No solamente hay mucha gente que se cree libre y realmente son esclavos integrales, como dice Byung-Chul Han, sino que hay muchas personas que se creen vivas y realmente están muertas, son zombies, han convertido la vida en un mero acto de supervivencia. No viven, sobreviven. Y no se vive, sino se sobrevive cuando se pierde la confianza en la vida, cuando se pierde la percepción que la vida tiene un sentido. Claro que la vida tiene un sentido. Ciertamente estamos en un cosmos que está lleno de amor, el Ordo Amoris del que nos hablaba Agustín de Hipona, y en ese Ordo Amoris tú puedes vivir a contramano del sentido de la vida. Pero ojo, eso tiene consecuencias en ti, porque el libre albedrío también conlleva que tú eres responsable de las consecuencias de tus actos. Es la justicia cósmica, el famoso principio hermético de causa y efecto. Tú eres libre para hacer A o hacer B. Ahora bien, las consecuencias de A o las consecuencias de B, tú eres responsable de ellas y van a incidir en ti. Tú tienes libertad para hacer A o para hacer B, pero no tienes libertad para evitar las consecuencias de A o de B. Si haces A, vas a vivir las consecuencias de A, si haces B, vas a vivir las consecuencias de B. Y cuando nos ponemos a contramano del sentido de la vida, egoísmo, egolatrismo, egocentrismo, etcétera, 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 eso en nuestro, entre comillas, libre albedrío, estamos provocando unos efectos que se revuelven contra nosotros mismos y tendríamos que ir a lo que antes hablábamos, ¿no? De la pérdida de la percepción de lo divino, de lo sobrenatural, de la esencia que está más allá de la apariencia. Cuando nos ponemos a contramano del sentido de la vida, somos, tú antes lo hacías, hacías ahí una frase muy categórica y muy simpática, y ponerse a contramano del sentido de la vida en castellano puro es ser insensato, con lo que realmente podemos vivir alineados con el sentido de la vida, viendo que la vida merece nuestra confianza, percibiendo que la vida nos abraza, percibiendo que la vida es lo que hablábamos antes, una especie de tejido, ese campo, ¿no?, al que tú hacías mención, maravilloso, en el que todos estamos, pero donde a su vez
todos nos nutrimos y todos nutrimos a los demás, ver esta maravillosa interrelación que hay en todo lo que es la vida, viendo la vida como algo precioso, algo que, insisto, continuamente nos está apoyando para que evolucionemos en nuestra conciencia, no en contra, sino siempre a nuestro favor, y a partir de ahí vamos teniendo capacidad de aceptación, esa palabra que tú también has usado, una aceptación que no es resignación, que no es encogimiento de hombros, ¿qué voy a hacer? Me tengo que aguantar. No, 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 no es aguantarte, es esa aceptación que es fruto de la confianza en la vida. Confías en la vida, empiezas a percibir que la vida está llena de patrones, de señales, de sincronías, de causalidades. Vas percibiendo que la vida siempre juega a tu favor, pero no a favor de tu coche, que a veces está desconectado del conductor, sino siempre juega a favor del conductor. Y a partir de ahí comprendes que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. Se va instalando en ti la aceptación. La aceptación lleva al no juicio. La confianza, la aceptación y el no juicio lleva a una forma de vida, a una acción consciente, a ir por la vida de otra manera. Entonces, todo está absolutamente entrelazado. Son como fichas de dominó, donde cuando cae una, va cayendo la otra y va cayendo la otra. Pero desde luego, esas fichas de dominó, la primera tiene que caerse a través de tu voluntad. Y esa voluntad es imprescindible, Juan Luis, que la enfoquemos precisamente para dándonos cuenta lo mucho que hay en nosotros de muertos vivientes, lo mucho que hay en nosotros de zombies, el decir no, yo no quiero seguir viviendo como un zombie. Quiero recuperar la verdadera visión de la vida que desde el alejamiento hemos perdido y quiero dejar de vivir de forma insensata, alineados en contra del sentido de la vida, y voy a optar cada minuto, cada momento de mi vida por vivir alineado con el sentido de la vida, es decir, sensatamente. Yo creo que es por así decir, la gran elección continua que tenemos en nuestra vida cotidiana, Juan Luis, vivir sensata o insensatamente, alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Eso se manifiesta en lo pequeño y en lo grande, en las grandes cosas de nuestro día a día y en las pequeñas. Y eso repercute en nosotros, porque si vives sensatamente, eso va a tener en ti consecuencias que van a favorecer, por ejemplo, tu estado de ánimo, tu salud, etcétera, y si vives a contramano del sentido de la vida, pues eso va a tener para ti consecuencias que, entre otras cosas, van a provocar, en el sentido que decía Steiner, enfermedades. Y qué triste que cuando estás a contramano del sentido de la vida, en lugar de transformarte, en lugar de cambiar el paso para alinearte con el sentido de la vida, sigues a contramano del sentido de la vida e intentas paliar las consecuencias que eso tiene en ti a través de fármacos, a través de medicamentos y a través de lo que decíamos antes, de dar una patada a la pelota para adelante cuando antes o después la pelota va a volver a caer sobre ti. Vivir sensatamente, maravilloso. Y 100% suscribible. Mira, ya sé que estás de acuerdo, porque ya lo sé, de que el mundo intenta arrastrarnos con su inercia. Nos quiere miedosos, nos quiere distraídos, nos quiere maleducados, no, es decir, con mala educación. Y, y esto hace que caigamos en la inconsciencia más absoluta, también en temas de salud. Si vamos a Cristo Jesús, Él nos dice, primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. A mi modo de ver, el ser humano tiene la misión, llamémosle así, el sentido de generar conciencia de aquello que no tiene origen tanto en su interior como a través de las correctas relaciones humanas. Esta experiencia humana está hecha, como bien decías antes, con continuas decisiones, con voluntad, que nos llevan a periodos pues, de síntomas físicos y a periodos de plenitud. A la luz de la tecnología de conciencia y dado que siempre por acción o por omisión estamos tomando decisiones que nos acercan o nos alejan de ese sentirnos bien y generar bienestar, que para mí eso es la salud, sentirnos bien y generar bienestar, ¿estás de acuerdo de que una decisión consciente es fundamentalmente una decisión sentida o bien el discernimiento
tiene más que ver con elegir aquello que más me hace sentir en paz o tal vez con el razonamiento puro o una mezcla de ambos. Colócame todo esto, Emilio. La clave, Juan Luis, entiendo que está en el discernimiento. El discernimiento, creo que es la clave. Y el discernimiento no llega a la persona por casualidad. El discernimiento tenemos que construirlo. Lo construimos con nuestra propia autotransformación, con nuestra propia evolución, con nuestro propio camino de conciencia. El discernimiento no es conocimiento, es más que conocimiento. El discernimiento no es información, es mucho más que información. De hecho, hay quien dice, yo lo pongo en cuestión, pero en fin, hay quien dice, se ha puesto de moda que estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. Desde luego, no estamos en la sociedad del discernimiento. El discernimiento solo llega a la persona cuando se cumplen tres requisitos. Uno, lo has puesto tú ya sobre la mesa hace unos minutos, la visión trascendente de la vida. Segundo, la sed de verdad, la sed de verdad. Buscad y hallaréis, nos dice Cristo. Llamad a la puerta y se abrirá. Pero claro, hay que buscar, hay que llamar. Eso, aunque no nos demos cuenta, en nuestra práctica diaria significa esa sed de verdad con una visión trascendente, sed de verdad, que se pone en marcha, activamos, usamos y expandimos ese componente de nuestro mundo mental que los antiguos llamaban la mente superior y que hoy algunos psicólogos llaman la mente abstracta. La mente superior o mente abstracta es un plano de nuestro mundo mental que solo se pone en funcionamiento cuando tenemos una visión trascendente de la vida y buscamos la verdad. La verdad en todo, en lo grande y en lo chico, la verdad espiritual, pero también la verdad de la vida, como cosas que estamos hablando aquí ahora en materia, por ejemplo, de salud, pongamos por caso, ¿no? Esa sed de verdad, cuando tenemos una visión trascendente de la vida, posibilita que nos hagamos preguntas, que aquello a lo que vamos acudiendo buscando respuestas hace que nuestra mente abstracta vaya poniéndose en funcionamiento y nos dicen los sabios, de esa forma se va como expandiendo, es como un campo que se va expandiendo y es el uso y expansión de la mente abstracta, visión trascendente, búsqueda, sed de verdad, es el uso y expansión de la mente abstracta la que nos aporta el discernimiento. Un discernimiento que su primera manifestación es lo que hemos hablado hace un momento. Empiezas a percatarte, aunque sea de una forma todavía incipiente, pero empiezas a percatarte de que en la vida todo tiene un sentido profundo, de que la vida está llena de sincronía, de señales y de causalidades, de que en la vida hay como unos patrones que están ahí, ¿no? Que forman como un tejido en esa esencia que está más allá de la apariencia. Esa es la primera manifestación, aunque sea incipiente, del discernimiento. Y nos dicen que además el discernimiento nos ayuda a saber poco a poco ir diferenciando lo que es fantasía y lo que es la realidad, por ejemplo, en cuanto a nuestras percepciones y en cuanto a nuestras experiencias. Y nos dicen que en la medida en que el discernimiento vaya calando más en nosotros, va trayendo eso que más que bienestar, yo diría que está ligado con el bien ser. Es decir, el estar es pasajero, efímero, y tenemos que aspirar al bien ser. Ese bien ser que los orientales han llamado en la tradición budista Ananda, un estado de bienaventuranza, que los hinduistas han llamado Chanti, un estado de paz interior, que en el ámbito occidental el cristianismo ha llamado un estado de gracia. Todo ello, Ananda, Chanti, gracia, nos va acercando a una visión de la vida donde vamos percibiendo que está a nuestro alcance una manera distinta de ser en este estar y de plasmar este estar desde el ser que somos, que va trayendo una especie de felicidad impausada, que no depende de lo que ocurra afuera, ¿no? Es que hay algo en tu interior que hace que esa felicidad, ananda, gracia, chanti, se vaya instalando en ti. Por tanto, el discernimiento, por supuesto, que es mucho más que información, es mucho más que conocimiento, tiene que ver con esa sed de verdad aplicada a nuestro día a día, con una mente abstracta que ponemos en uso, con esa visión trascendente
y esa búsqueda de la verdad. Y lo último que nos enseña también muy bien Cristo Jesús es que, y va ligado a que el discernimiento se haga en nosotros, además de lo que es la visión trascendente de la vida y la sed de verdad, uso de la mente abstracta, el tercer componente imprescindible es la sencillez. La sencillez. Esa frase preciosa, ¿no?, que tiene Cristo dirigida al Padre. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los que se los dan de entendido, ¿no?, y se lo has mostrado a los sencillos. Los sencillos no son los ignorantes, los que no tienen educación, no, no. Los sencillos son las personas humildes, son las personas que tienen una pureza de corazón. Esa es la sencillez. Y el llevar a cabo también una vida sencilla y alegre, que seamos capaces de evitar este torbellino absurdo, materialista, de necesidades artificiales, de ansiedad, de culto a la velocidad. No, no, vamos a practicar esa sencillez, vamos a traer a nosotros esa sencillez, y esa sencillez yo diría que es la tercera pieza que hace que todo lo que tiene que ver con el discernimiento entre en funcionamiento. Sentido, visión trascendente de la vida, todo lo que tiene que ver con la sed de verdad y sencillez, sencillez, humildad en este camino precioso que es la vida, que cada uno tiene que hacer dando sus pasos, pero que finalmente lo estamos haciendo todo de la mano, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Sin duda, grandes claves para llegar a eso. Y también tenemos por el medio el sentir, ese sentirse en paz, que seguramente tenga que ver con todo esto que hablas, con el discernimiento. Así a modo de titular, podría ser que para gozar de buena salud fuese imperativo una visión trascendente en la vida, de lo cual podía deducirse a modo de titular, como te decía antes, que un ser humano sano es aquel que piensa en el corazón. Lo hago mío, Juan Luis, totalmente, lo hago mío. No Y es mi enfermedad efectivamente es para un tanto la sentir, cabeza. como tú, es un sentir, como tú dices muy bien, que va más allá de lo emocional, obviamente, ¿no? Es un sentir que trasciende lo emocional para tener una cualidad vibratoria que va muy ligada al corazón, y a través del corazón va muy ligado al amor, y a través del amor va ligado a lo que verdaderamente somos. Pues creo que no quiero abusar para nada bueno, pues de tu generosidad y se está cumpliendo la hora. Si quieres podemos dejarlo aquí. Una pregunta más, lo que tú me digas, Emilio, porque cuando tú quieras continuamos. Bueno, pues yo lo que te propongo, Juan Luis, es que lo dejemos aquí y que ya en privado le pongamos fecha a un nuevo encuentro después del verano para seguir compartiendo. Me parece bien. Creo que es lo más lógico. La hora está ahí y para finalizar me he traído bueno, un librito que no sé, creo que sí, que este autor te encanta también, Anthony de Melo, que ¿Eh? dice lo siguiente. ¿Existe eso que se llama un minuto de sabiduría? Por supuesto que existe, replicó el maestro, pero un minuto no es demasiado breve. No, es 59 segundos demasiado largo. El abrir los ojos puede llevar toda una vida, pero el ver es cuestión de un instante. Esto, y para finalizar, bueno, esto me puso mi niño. Fíjate, Juan Luis, perdona que te interrumpa, ¿Sí? para poner en duda, perdona que te interrumpa, Nada, no hay. como para poner en duda de que hay una enorme sincronía y de que hay unos hilos sutiles pero maravillosos que están ahí, de comunicación y de conexión entre nosotros. Fíjate la cantidad de libros que tengo a mi alrededor. ¿M? Y la habitación de al lado, que es más grande, también está así, llena de libros. Tanto mi esposa como yo somos unos grandes lectores. Estamos hablando, en total creo que hay unos 7.000 libros en particular. Cuando tú has citado a Anthony de Melo, yo he hecho así con mi mano y he cogido de aquí un libro, porque precisamente esta mañana he estado repasando esta obra de Anthony de Melo, Llamada que al se amor. llama Una llamada al amor, que son meditaciones de este ser maravilloso, fallecido ya hace unos años, que hizo una labor preciosa por intentar poner de manifiesto la ligazón que hay entre Cristo y los maestros previos.
y cómo los maestros previos culminan en el evento crístico y culminan en Cristo. Anthony de Melo fue un gran cristiano, fue sacerdote, creo recordar que sacerdote jesuita, era indio, había nacido en la India e hizo una labor muy bonita de llevar el cristianismo no para convertir, sino para culminar, ¿no? Para culminar esas enseñanzas que venían de Oriente, lo cual, por cierto, le valió la incomprensión de la Iglesia Católica a la que él perteneció, porque finalmente la Congregación de la Santa Fe, que es el nombre actual de la Inquisición, declaró sus libros prácticamente heréticos porque faltaban a la verdad por las adaptaciones que hacen o las conexiones con determinada sabiduría oriental. Pero no he podido dejar de evitarlo. Es tremendo que yo esta mañana Me haya estado encanta. leyendo a Anthony de Melo y que tú precisamente el libro que saques sea el de Anthony de Melo. Para todas las personas que ven este vídeo, de verdad que ni Juan Luis ni yo No, habíamos hablado de este asunto, ni nunca hemos hablado de no. Anthony de Melo, ni en público ni en Pero, privado. pero es tan mágico como que yo cogí un libro de mi biblioteca que no tiene 7000 y el que salió fue este. Digo, vamos a dedicarle a Emilio una despedida. Y fue este. Y vi el reverso y digo, pues es esta. Así que me voy a despedir con la esencia de Anthony de Melo de la siguiente manera. La despedida de hoy desde el corazón. Escondida entre tus palabras, Emilio, en tu talante, en tu atmósfera, hay una sabiduría que no puede expresarse en lenguaje humano. Tal vez hoy, sin darse uno cuenta, hayamos tropezado alguno con esta enseñanza silenciosa y hayamos empezado a ver y nos hayamos transformado. Gracias por tu presencia, Emilio de corazón. Gracias por tu presencia y hasta otro momento que tengas para seguir charlando de esta tecnología de la conciencia o de lo que tú quieras. Muchísimas gracias, Juan Luis, que sigas haciendo honor como lo haces también a tu apellido. Muchas gracias por tu amor. Un abrazo, amigo. Igualmente. Un fuerte abrazo.